Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a Mesa Política, un espacio de entrevistas producido por Otra Mirada con la colaboración de Nuestra América TV. Hoy vamos a analizar los resultados sorpresivos de la primera vuelta electoral, ¿no? De las elecciones generales peruanas se han desarrollado el 11 de abril. Un resultado sorpresivo porque hasta hace un mes o un poco más, quien ha ganado la primera vuelta, el profesor Castillo, eh, estaba en 2%, 2,5%, y del otro lado, Keiko Fujimori, también por su desempeño político, nadie esperaba que ella pase a segunda vuelta porque habían otras opciones también desde el campo de la derecha. Para analizar este escenario y lo que se abre en el Perú, estamos con Jeffrey Radzinski. Él es analista político y también director del grupo Fides. Bienvenido, Jeffrey. ¿Cómo estás? Hola Carlos, un gusto conversar contigo. Bien, bueno, vamos a comenzar con más allá de las explicaciones sociológicas, ¿no? Porque mucho se decía también cuando el FREPAP tuvo ese ascenso en la elección congresal del 26 de enero del 2020, que nadie lo vio, y comenzaron a decir, bueno, que están identificados con el pueblo, que la gente los ve, han trabajado por todos los barrios, se han movido. Entonces, más allá de esas explicaciones sociológicas, que finalmente ahora el FEPAP ni entra al Congreso siquiera, ¿cuál es el escenario creado con estas elecciones y qué significa? Permíteme dar algunos datos para contextualizar y a partir de ello ensayar lo que significa. En primer lugar, lo que hemos tenido es una gran fragmentación. Si revisamos los votos de los candidatos, pues veremos que hay varios datos inéditos que no se habían dado en nuestra historia en elecciones generales. Si sumamos la votación de Pedro Castillo, en primer lugar, con 19%, y de Keiko Fujimori, con 13,3%, me refiero a los votos válidos, suman una minoría de los votos, y eso es mucho menos de lo que sumaban en el Perú. Tenía como récord las elecciones generales de 2016, 18,1%. Ahora ha estado alrededor de 29%. Es cierto que considerando que estamos en un pico de la pandemia, con centenares de fallecidos al día y millares de contagiados al día, pues hay que verlo en ese marco. Pero también hay un récord ahí. Lo tercero es que tenemos que salir de eso que algunos vienen comentando del voto blanco, viciado, porque eso sí está muy similar a lo que ocurría en elecciones anteriores, entre 17 y 18% del voto entre blancos y nulos. Entonces, eso es un poco el escenario. Y vuelvo al punto inicial de la fragmentación. Así como es muy bajo el respaldo a los que han pasado a segunda vuelta, es relativamente alto lo que tiene el quinto o el sexto lugar. ¿A qué me refiero? Hay muy poca distancia entre los primeros y el tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces, se ha dividido bastante el voto. Entonces, a partir de eso podemos, creo, ensayar una respuesta a lo que planteabas. Sorpresivo porque fue en la recta final, fue en las últimas semanas la subida de Castillo. Pero lo cierto es que había una indecisión muy grande de un sector amplio de la ciudadanía y esa indecisión era más ligada quizá a la indiferencia o a la distancia de una campaña electoral que ha sido muy larga, pero con muy baja intensidad, que a una discusión programática de, hoy estoy entre un candidato u otro porque plantean X o plantean Y. Entonces, yo creo que hay que analizar esos factores como base para entender los resultados. La subida fuerte de Castillo se ha dado en las últimas 3 semanas, definitivamente, pero ninguno de los otros candidatos en los 3 meses previos a la elección pudo consolidar una votación importante. Las tendencias más fuertes fueron en el mes de febrero con la subida de Lescano y de López Aliaga, pero ninguno tuvo una subida que pasó el 12%. Entonces, ese es el escenario, mucha fragmentación. Ahora, como en toda segunda vuelta, vendrá la polarización,
pero creo que hay que dividirlo. Muy interesante lo que colocas en estos escenarios, sumando primeras vueltas de las últimas elecciones, ¿no? Ahí se cortó también un poco el audio, pero solamente recordar, tú has dicho, en esta votación, ambos candidatos que han, el primer y segundo en orden de llegada, suman el 32.3% de los votos, más o menos, 32%. Es un tercio del país. Y en la elección del 2016, en cambio, Keiko Fujimori y Kuczynski llegaban al 59% más o menos de la votación, y en la anterior llegaban casi al 52% de la elección, entonces siempre era más del 50%. Esto te trae un reto, o sea, en términos de armar gobierno, porque el Congreso también está fragmentado. Entonces, yo siento que es como que estamos cambiando de periodo, pero con crisis asegurada. ¿Tú cómo lo ves? Creo que estamos en crisis y el escenario no muestra una salida muy próxima digamos, una calma, un espacio de institucionalidad o de tranquilidad relativa. Lo que tú decías, poniendo énfasis en el bajo respaldo, otra forma de ejemplificarlo muy fácilmente es que Castillo, que ha llegado primero en la elección anterior, pues no hubiera entrado a segunda vuelta. Y Keiko Fujimori, con un tercio del respaldo que tuvo hace 5 años, logra entrar a segunda vuelta. Dicho esto, creo que para hablar de la gobernabilidad o de salidas a la crisis, tenemos que entender, por un lado, lo que va a pasar en el Congreso de la República, pero por otro lado, tenemos que regresar a las características de esa relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Al final, la primera minoría es de Perú Libre, es el único que tiene más de 30 representantes, pero eventualmente si gana Castillo va a tener una oposición brutal. Entonces, la vacancia está latente, digamos, es un riesgo inminente. Y algo que era una figura excepcional, nuevamente, digamos, se trae a la mesa como una posibilidad. Entonces, si tienes un riesgo latente tan grande, pues la crisis está ahí, digamos, es tu atmósfera, ¿no? Más allá de la polarización y el gran antivoto que tienen los dos candidatos. Entonces, es complicado, una votación baja en primera vuelta, no te legitima tanto, sumado a un antivoto y la incapacidad en principio de cohesionar fuerzas en el Parlamento, ¿no? Pero creo que hay que ir un poquito más allá y entender también el fracaso de otras posturas, ¿no? Entender qué ha pasado, que los extremos de alguna manera se han fortalecido en esta elección y el centro ha perdido tanto peso, el centro que tantas veces puso a los presidentes. Entonces, algo está pasando ahí y creo que uno de los puntos clave es la magnitud de la crisis producto de la pandemia. Los propios candidatos me parece que no conectan con la dimensión de esta tragedia social, económica, sanitaria, educativa. Además que vivimos una crisis de representación súper fuerte. A mí me hace recordar escenarios como el de Argentina 2002, donde finalmente Néstor Kirchner terminó accediendo a la presidencia también con 22%, o el propio escenario del año 90 peruano, también súper fragmentado al inicio de la campaña. Pero bueno, en fin, esto que tú estás colocando ya como que nos vamos entrando a la segunda vuelta, tú hablas de la natural polarización que hay en la segunda vuelta, a mí me da la impresión de lo siguiente, ¿no? Ya se está notando en diversos círculos, diciendo, de la gente de derecha, digamos, tenemos que salvar el modelo. Ya no importa, pues vamos a votar con la nariz tapada por Keiko Fujimori, porque hay que salvar el modelo frente a la ultrada, al radicalismo, al llevar el país al hoyo. Bueno, ya pues tuvo un pésimo desempeño político, pero no. Incluso ahora, como se dice, la están comenzando a pasar por agua caliente. No, ella tiene capacidad de gestión. No, en realidad ella todavía está en proceso,
su proceso judicial, todavía no ha sido condenada y cosas así. Y del otro lado, del lado más de la izquierda, es, bueno, vamos a la unidad de la izquierda, precisamente para tumbarnos el modelo, porque es la oportunidad de acabar y pasar a otra cosa, ¿no? Pero mientras se dan estas ficciones, yo le llamo así, el país se está yendo al tacho. El país está efectivamente con una pandemia enorme, con gente que no está sin empleo, con gente que no accede pues a servicios de salud. ¿Cómo ves esto que propongo? Creo que la discusión del modelo propiamente, o como lo has planteado, no es la prioridad en el análisis o la persuasión al voto en la mayoría de la ciudadanía. Mi sensación es que los que no estaban con Keiko Fujimori en primera vuelta y optarán por ella serán fundamentalmente por el temor que genera Pedro Castillo. Y me refiero no solo al aspecto económico, de estatizaciones, que va más con ese planteamiento de modelo económico, sino también por antecedentes, digamos, de dinámica cuando él tuvo un protagonismo muy grande en el magisterio o con el perfil, digamos, del presidente que buscan que lo represente una sociedad tan desafecta, ¿no? Creo que va más por ahí que por el modelo. Y del otro lado, me parece que también lo más fuerte, o muchos que optarán por el voto de Castillo, que no los entusiasmó en la primera vuelta y ahora votarán por él muchos, será principalmente por un antifujimorismo o por el temor también de lo que representa ese fujimorismo. Lo que quiero decir es que me parece que solo un sector minoritario va a lograr ser entusiasmado por las propuestas de uno u otro. En la mayoría de los casos, como sucede muchas veces en los balotajes, será un voto contra. Y eso se va a ver más resaltado con perfiles como los que tenemos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Hay algunos elementos que van más allá del espectro clásico de derecha-izquierda, porque acá claramente tenemos una candidata de derecha y un candidato de izquierda. Pero para comprender, digamos, la naturaleza del voto, que tiene motivaciones tan complejas y tan diversas, podemos ver, por ejemplo, que en algunos términos sociales, en este discurso pro familia, lo de Pedro Castillo se parece mucho a lo de Rafael López Aliaga, mucho. Entonces, yo decía hace algunos días, oye, yo creo que el votante, sobre todo no limeño de López Aliaga, probablemente en un gran sector se va a ir con Castillo. Entonces, no es esa lógica de derechas, izquierdas y qué planteas económicamente. Entonces, creo que eso aúna la complejidad del asunto y si me permites un elemento más, el 2017, en el marco de la huelga de maestros, que fue una huelga que duró más de 50 días, recordemos, terrible, ¿no? Se perdieron muchas clases y fue la gran catapulta de protagonismo político de Pedro Castillo. Yo publiqué un artículo en el que decía, ojalá los políticos no esperen hasta 2021 para confrontar a Pedro Castillo. Está ahí, fue publicado en el Perú 21 del 2017. Entonces, no pensé que iba a llegar a segunda vuelta, no estoy diciendo eso, pero sí que iba a tener un protagonismo político y una intencionalidad mucho más allá de la que tenía en ese momento. Paradojas de la vida y paradojas de la política, los grandes impulsores de ese protagonismo, o uno de los grandes impulsores, fueron los del fujimorismo, porque querían golpear al gobierno de Kuczynski. Bueno, es interesante eso que colocas porque efectivamente ahora se están enfrentando en la segunda vuelta. Y entrando ya al tema de directamente segunda vuelta, ya has colocado algunos elementos. Hoy día Darjant señalaba en la República que se va a ver una durísima polarización. Siempre hay polarización, pero va a ser durísima. Ya estamos viendo las propuestas de Keiko. Keiko dice, no queremos ser Corea del Norte, no vamos a estatizar, queremos generar riqueza y no pobreza. O sea, ya está
comenzando a golpear. Dice, yo propongo que los peruanos nos demos la mano, no lucha de clases. Entonces está entrando ya con el pie un poquito en alto por más. Dice, no voy a caer en los ataques, pero bueno, está entrando. Y de otro lado, Pedro Castillo, no voy a hacer hoja de ruta, señala, ¿no? No voy a bajar mis banderas porque no voy a traicionar al pueblo. Entonces, es como que se afianzan en sus lugares, cuando lo normal es que vayan hacia los candidatos, hacia buscar votos, como tú señalabas, hacia el centro político, ¿no? ¿Cómo ves las posibilidades de ambos así puestas las cosas? Sí, es un fenómeno interesante. En primer lugar, porque nuestra segunda vuelta es muy prolongada, ¿no? 8 semanas entre la votación y el balotaje y la segunda vuelta. 8 semanas es prácticamente una nueva campaña. Con lo cual, creo que vamos a ver varios movimientos tácticos en los discursos, en los estilos y en las narrativas. Veamos en el caso de Keiko Fujimori, en pocos días pasó de la mano dura al reencuentro, como conceptos básicos de su mensaje. Y Pedro Castillo, claro, si bien dice, oye, me mantendré firme, no cambiaré mis posturas, punto seguido señala que quiere conversar con todas las fuerzas políticas, que él no es el extremista que algunos están diciendo. Entonces, ¿hasta qué punto eso no es una moderación? ¿No? En ambos casos. Porque como anotas, hay un intento de polarización, porque es la forma de identificarse con lo que representas, con el discurso, pero al final ambos tienen que salir en búsqueda de la mayoría del electorado. Porque en este momento, que los resultados están muy frescos, mucha gente dice, pues, nulo, blanco, no asistir a votar. Pero la historia lo que nos muestra es que al final la gran mayoría de gente va a votar y la mayoría termina optando por uno u otro, no viciando. Entonces, yo creo que eso va a suceder nuevamente y creo en una campaña tan larga, toca en las estrategias de ambos casos ir midiendo, o sea, son varias etapas. Mucha gente, yo creo que ahora ya están los resultados electorales, se desentiende nuevamente de la política y la discusión, que solo alcanzará a un sector de la ciudadanía más interesado en política, y millones de peruanos mucho más desafectos o distantes, pues volverán a lo suyo, y faltando 2 semanas o 3 semanas, cuando inicien los debates, ahí nuevamente pues verán y dirán, ¿a quién descarto? A ver, ¿cuál me parece menos malo? Creo que se va a dar algo así. Bueno, interesante esto de que las campañas estas por el voto blanco, o viciado, nulo, como se llame, que ha señalado, ayer ha lanzado el ex congresista Daniel Abugataz, son poco eficaces, ¿no? Porque según la Constitución, el artículo 184, si no me equivoco, señala que tendría que de los votos emitidos, los 2/3 ser nulos o blancos, o viciados o blancos, para que se declare, digamos, que la elección Nula. no vale, nula, y otra elección nuevamente de foja cero, No, ¿no? perdona, Carlos, si me permites. Se anula la elección, pero volvería a darse entre los dos mismos candidatos. Si Ah, ok, bien ok, ok, la ok. norma no es clara, No claro, eso, sí. algunos podrían interpretar que todo el proceso, pero yo creo que la interpretación correcta es que se repite solo la segunda vuelta, porque se tiene que respetar la voluntad popular y el voto de un proceso electoral que terminó, que es el de primera vuelta, que declara Claro, quiénes son los que... Entonces, incluso en ese escenario, que veo totalmente inviable, volverían a competir ambos. claro, Entonces, no conduce a nada. No, efectivamente. Bueno, y en ese caso, entrar rápidamente a caracterizar ambas fuerzas, ¿no? Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, representa una izquierda radical, más bien ahora, dentro de la izquierda, Verónica Mendoza ahora de pronto es izquierda moderada, ¿no? Cuando hace moderada. poco los medios le decían chavista, la terruqueaban, y ella tenía una propuesta, digamos que ahora, frente a los resultados electorales, la colocan como una izquierda moderada, incluso por quienes
la catalogaban como una extremista, ahora cambian de posición. Entonces, ¿podrías tú un poco caracterizar lo que es Patria Libre o en todo caso, si a ti te parece que lo que ha surgido es una nueva dirigencia de izquierda de carácter nacional, no marginal, sino nacional, en primer plano, de características popular además, que hacen ese distingo con otras izquierdas? Mira, voy a ensayar algunas ideas porque no tengo una respuesta certera a esa pregunta. Yo creo que no se puede entender Perú Libre sin entender lo que representa Vladimir Cerrón, por ejemplo, ¿no? Porque si uno revisa los antecedentes del partido, el protagonismo más grande lo ha tenido en Junín, precisamente donde fue gobernador Cerrón. Es un partido que no ha tenido representación en el Congreso, que ha tenido pocos alcaldes electos, que de alguna manera tampoco aglutinó a la izquierda tradicionalmente tan fragmentada, ¿no? Es más, tiene antagonismos muy fuertes con otras organizaciones de izquierda. Creo yo que desde ese punto de vista lo que representa Castillo es una aproximación con gran cantidad de ciudadanos, independientemente de esa discusión doctrinaria o ideológica, porque si uno revisa el voto se parece bastante a Humala 2006. Y Humala 2006 no era el representante de un partido de izquierda, recordemos, ¿no? Es más, estaba en formación su partido y en ese momento sí era su primera candidatura, ¿no? Me refiero a 2006, la que termina perdiendo con García, no la de 2011, Claro, que le claro. gana a Fujimori. Entonces, si uno revisa cómo se ha dado el voto, el mapa es parecido, ¿no? A Humala 2006, y yo creo que la identificación con Castillo y lo que tú destacabas de un profesor de escuela rural es importante, ¿no? Yo creo que eso es un activo grande para él en su candidatura, más allá de posturas ideológicas dentro de la izquierda o la izquierda más extrema en el caso de nuestro país. Tú invitas un poco a pensar ya en términos de lo nacional popular, ¿no? De entender lo nacional popular, porque efectivamente Humala no representaba a la izquierda, sino una posición más nacional popular. Esa es una reflexión súper interesante para entender desde Velasco lo que significa lo nacional popular en el Perú. Pero bueno, pasando al espectro de la derecha, una derecha también fragmentada, también dividida en esta ocasión fuertemente con tres candidaturas que estaban muy empatadas, de hecho han terminado cercanas, pero hemos visto, por ejemplo, al candidato López Aliaga, al candidato, digamos, de la extrema derecha, ¿no? Catalogado así, tener un video criticando duramente a Keiko Fujimori. Yo no sé cómo podrían hacer ahora un entendimiento después de que le ha dicho: tú has estudiado con plata de Montesinos, tú recibes plata de Odebrecht, de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves a la derecha? Sí, ese video fue muy duro, ¿no? Fue algunos días antes de la votación y sale López Aliaga a pegarle a Keiko Fujimori. Ya él tenía claro que era su principal contendora para entrar a segunda vuelta. Mira, yo creo que ahí también hay que dividir. Una cosa son las eventuales alianzas de los líderes políticos, las posturas de los que acaban de candidatear, y otra cosa son sus electores. Porque en el caso de la derecha, que como bien anotas, ha estado también fragmentada, ¿no? De hecho, hay poca diferencia entre Hernando de Soto, en la votación me refiero, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, ¿no? Está fragmentada ahí, pero sus votantes, creo, son más heterogéneos de lo que parece. Así como los votantes de Verónica Mendoza y Pedro Castillo pueden ser muy distintos, estando en la izquierda, los votantes y las motivaciones también son
diversas, diría yo, y la capacidad de liderazgo o de eventual endoce que podrían tener algunos acuerdos en la derecha, creo que no trasciende tanto a la mayoría de votantes o a la mayoría de ciudadanos. En el caso de Keiko Fujimori, creo que tiene una ventaja comparada con López Aliaga o con Hernando de Soto, que es el hecho de tener un aparato partidario, una organización, ¿no? Y no en los otros casos. Pero mi sensación es que nuevamente ahí, así como podemos hablar de derecha e izquierda, yo sí hablaría de un tema geográfico, ¿no? Si uno ve el voto es muy marcado, Lima y Costa Norte de una manera, algo de la Amazonía y todo el resto del Perú de otra. O sea, Sí. en la parte de la sierra, pues desde Cajamarca hasta Puno, pasando por toda la sierra central, con este eje que decíamos de Junín, todo es Castillo. Y demográficamente lo que más pesa es Lima, y Lima, pues Castillo ha estado quinto. Y millones de electores en Lima recién han conocido a Castillo o lo han escuchado el día de la elección. Y en la costa norte, pues tampoco ha ganado, ¿no? Las regiones con mayor población, Piura, La Libertad, y ahí sí hay un peso más grande de la derecha. Entonces, ¿cómo la veo? Pues está fragmentado por todos lados y creo que es útil la división derecha-izquierda para explicar, entender, interpretar, pero creo que es insuficiente. Bien, pero entonces tú no darías por sentado, como ya están diciendo muchos, ay, qué suerte que ha tenido Keiko Fujimori, tiene el escenario de oro, así como Alan García en el 2006, qué bueno, ¿no? Se le apareció la Virgen, ¿no? ¿Tú no darías por sentado ese escenario? No, yo creo que va a ser una segunda vuelta muy disputada, salvo que alguno cometa pues errores garrafales y groseros y en una campaña tan larga hay espacio para cometerlos. Yo no creo que se pueda hacer esa aritmética tan simple para agregar los votos y creo que los antecedentes son claros en ese sentido si revisamos otras elecciones y retrocedemos hasta, ¿no? hasta el propio año 90. Pero, a ver, dicho esto, creo que sí tiene más posibilidad Keiko Fujimori con un candidato como Pedro Castillo que la que hubiera tenido con otros candidatos, ¿no? No quita que creo que va a ser muy disputada y que no se puede asumir, digamos, liminarmente, oye, todos los votos de Soto, de López Aliaga van a ir a Fujimori, ¿no? No creo que sea tan automático, pero sí creo que tiene más opción Keiko Fujimori contra Castillo que lo que hubiera tenido contra algunos otros, me Contra parece. Verónica Mendoza, por ejemplo, ¿no? Si hubiera pasado. Claro, Me un parece que futuro sí. gobierno de Keiko Fujimori, simplemente con la no reforma, no tocar el modelo, desactivar el equipo especial Abajato, reconstituir el sistema de delitos de poder, porque viene con toda una gente, sería un escenario que viene con pelea asegurada, ¿no? Y del otro lado, si es que también, para comenzar, dejarlo gobernar, sería también un escenario bastante complejo. Yo te agradezco bastante, Jeffrey, por estos argumentos, estos escenarios que planteas, muy interesantes y esperamos conversar en otro momento. Muchísimas gracias, Jeffrey. Muchas gracias, Carlos. Un placer conversar contigo. Bien, con todos ustedes nos vemos en la próxima edición de Otra Mirada y no olviden entrar a otramirada.p donde encontrarán este programa, otros y mucha más información. Muchas gracias.